Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, tú que has tomado la iniciativa de buscarnos a nosotros, por favor, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien amamos y respetamos, por ser tu Hijo, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, nuestro rescate, nuestro Redentor, el Cordero de Dios, Cordero tuyo, que nos ha quitado el pecado y nos ha reconciliado contigo. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado. Te pedimos en consecuencia que nos instruyas, que nos hables, que nos enseñes. Tú nos has dicho, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Así que confiamos este momento en tus manos y nuestras propias vidas para que el Espíritu Santo nos guíe. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Siéntense. A ver, la explicación que quiero que quede en la mente de ustedes con relación al título del estudio que estamos haciendo es la siguiente. Ese título de Hijos de Dios no causa ningún problema, porque todos, desde que éramos niños, nos enseñaron que somos hijos de Dios, ¿verdad? Así que eso no es problema, en el sentido del conocimiento, pero es problema en el sentido del significado. ¿Por qué? Porque aun cuando nos enseñaron desde niños la idea de que todos somos hijos de Dios, eso no es toda la verdad. Esa es una verdad a medias, no es una verdad completa. ¿En qué sentido sí somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios en que Él es nuestro Creador, como Padre de toda la creación. Pero aquí no estamos tratando de hijos de Dios por ser creados por Dios. Aquí estamos tratando de entender, de conocer que para llegar a ser hijos de Dios es una obra completamente espiritual que no la hace el hombre sino Dios. Por eso el título completo de nuestro estudio es Hijos de Dios, nacidos de Dios. Así que ya esta otra parte que complementa el título completo comienza por sí misma a explicar algo más. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Yo les hago la pregunta, ustedes me responden. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de Dios. El propósito entonces de este estudio es que usted sepa con claridad, de una manera sencilla, que los hijos de Dios verdaderamente desde el punto de vista espiritual son los que nacen de Dios espiritualmente. Y para nacer de Dios hay un proceso que no es obra del hombre, sino es obra del Espíritu Santo. Pero que el hombre tiene que ser parte de eso, porque el hombre es el que va a recibir el beneficio. El hombre y la mujer somos los que recibimos el beneficio. Ahora la gran pregunta es ¿cómo? Y ese cómo es donde nosotros queremos entrar. Pero antes me gustaría mostrarles que tenemos 4 objetivos. Y de veras quiero hacer énfasis en cada uno de ellos, porque si usted no está pendiente de esos 4 objetivos, pues no vale la pena haber venido. Pero si usted está pendiente de que en el desarrollo del estudio se cumplan esos objetivos y que al finalizar el estudio usted se da cuenta que verdaderamente lo ha logrado, por eso los objetivos son demasiado importantes. El primer objetivo que perseguimos en este estudio es conocer de manera clara y sencilla el verdadero proceso para llegar a la condición y posición de hijos.
con un fin, el fin de vivir como verdaderos hijos de Dios. Cuando tú realmente llegas a entender lo que es un hijo de Dios, nacido de Dios, entras en una etapa de compromiso, de ser y de vivir como hijos de Dios. Cuando tú simplemente te ocupas de pensar que eres hijo de Dios, así en términos general, no tienes ninguna preocupación y menos un compromiso de vivir como un hijo de Dios. Este objetivo que nos muestra aquí, que tenemos que llegar a esa condición, no estamos en esa condición, no estamos en esa posición a menos que nazcamos de nuevo, nazcamos del Espíritu Santo. Y el fin, como dije, es el de vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué perseguimos con este estudio entonces? Conocer la verdad para vivir la verdad. ¿Estamos claros en eso? Conocer la verdad, ¿con qué propósito? De vivirla. El segundo objetivo que perseguimos en este estudio es fundamentar las convicciones de nuestra fe en Cristo, basada en principios divinos y no en conceptos humanos. Un concepto humano es cuando me dicen que todos somos hijos de Dios. Un concepto divino, bíblico, es cuando me dicen que somos hijos de Dios porque somos nacidos de Dios. ¿Me hago entender? Cuando todo el mundo dice que es hijo de Dios, está basado en conceptos humanos. Pero cuando llegamos al punto de que somos hijos de Dios, porque hemos nacido de Dios, ya ahí estamos basando, fundamentando nuestra fe en la verdad bíblica, en los conceptos divinos, en los conceptos de Dios, en el principio de la palabra de Dios. ¿Y qué le interesa a usted? ¿Tener claro esto como concepto humano o realmente como concepto de Dios? ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Tenerlo con base en el concepto de Dios. Así que por favor, tengan en cuenta eso, que ese es el segundo propósito, el segundo objetivo: fundamentar la convicción, la certeza, la seguridad de nuestra fe en Cristo, pero fundamentarla con principios divinos y no en conceptos humanos. El tercer objetivo tiene que ver con el liderazgo, que tanto pastores como líderes conozcan estas verdades y las pueden reproducir en sus iglesias. Cuando yo esté al frente o alguien que sea pastor esté haciendo este estudio, tendrá la opción de reproducir estas enseñanzas en su propia comunidad. Pero también ustedes son líderes, algunos de ustedes tienen gente que pastorear, de manera que ustedes tendrán un material apropiado para pastorearles de manera muy especial a los hermanos de la iglesia. Y el cuarto objetivo toca directamente con cada uno de ustedes. Este cuarto objetivo persigue el propósito de que cada creyente viva de acuerdo con estas verdades, que inicie en su casa o en otro lugar como su oficina, su lugar de trabajo, a veces algunos en la esquina, en el barrio, bueno, no importa el lugar, total es que necesitan un lugar, ¿verdad? Yo conocí un amigo muy especial que fue un siervo de Dios, ya está con el Señor, y él lo evangelizaron en una cantina. Si Dios lo lleva a usted a una cantina, no es para tomar allí, sino para evangelizar a alguien. Y estaba borracho, pero allí lo evangelizaron. Así que el lugar no importa, donde sea, usted puede hacer un discipulado con una persona. Y si usted no hace eso, permítame decirle con todo cariño, aparte de ser desobediente, es egoísta, porque no piensa en la otra persona, sino en usted mismo. Y usted debería pensar que así como Dios usó a alguien o alguna circunstancia para traerlo a usted al conocimiento de Dios,
allá afuera, entre sus amigos y familiares, hay mucha gente que necesita oír y saber y conocer lo que usted sabe y conoce. ¿Cierto o no? Así que no quiero más egoístas aquí, sino recibimos para dar. Ese es el cuarto objetivo, que cada creyente viva estas verdades y luego las reproduzca de manera personal. Y ahí puede ir creciendo, primero uno, después dos, después tres, hacer grupos. Y si le enseña a ese discípulo que usted formó, ese solito, que él haga lo mismo con otros, se va multiplicando, ¿verdad que sí? Ese es el propósito, es un método, es una forma en que Dios también está impartiéndonos estos conocimientos. Hijos de Dios, veamos esto que es muy importante. Nosotros somos hijos del Dios Trino, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios Trino, o la Trinidad como se le conoce, ha participado cada uno de ellos con la función que le corresponde. Imagínense ustedes que nos dice a nosotros que todos somos hijos de Dios, cuando para llegar a ser hijos de Dios entendemos que está la acción del Dios Trino Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a aprender aquí, cómo el Padre cumple con su función, cómo el Señor Jesucristo cumple con su función, cómo el Espíritu Santo cumple con su función, para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Y de paso, los que ya somos hijos de Dios, podemos agradecerle a Dios todo lo que Él hizo para que nosotros hoy seamos sus hijos. Y de la misma manera enseñarles a otras personas. Somos nacidos de Dios del Dios Trino por. La primera función que encontramos es la función del Padre. ¿Cuál es? El amor. El amor. Valga la pena decir que la vasta mayoría de los que estamos aquí somos producto del amor, ¿sí o no? Ese hombre y esa mujer que se amaron, mi papá me engendró, mi mamá me concibió y aquí estoy yo como producto del amor, ¿cierto? Pues mire aquí, para llegar a ser hijo de Dios, la primera función, el primer punto, la primera razón de ser es que nacemos del amor ¿de quién? De Dios el Padre. Y esto lo podemos ver en una forma bien clara, bien sencilla, pero también de una manera que lo dice todo. Allí en Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El primer paso, la primera obra, la primera función, la primera acción del Dios Trino recae en el Padre, tomando la decisión voluntaria, yo no lo merezco, pero Él quiso hacerlo, de amar a todo el mundo, de tal manera, de tal forma, de una manera tan grande, indescriptible, que decidió hacerse hombre, enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, a morir por nosotros. Aquí quiero detenerme unos segundos para explicar lo siguiente. Hay algunas religiones que enseñan que la salvación es universal, de manera que como Cristo murió por todos, ya todos tenemos ese perdón. Como Cristo fue el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario por toda la raza humana, ya todos somos salvos. Entonces hay una aplicación de carácter universal. Eso tiene su verdad, pero también tiene su otra parte complementaria de esa verdad. Veamos cómo. No podemos negar que el Señor Jesucristo murió, escúchenme, por todos los que habían existido antes de que Él viniera a este mundo. Es decir, desde Adán para acá. Murió por todos los que fueron contemporáneos a Él.
murió por todos los que hemos existido hasta el día de hoy, y murió por todos los que habrán de nacer hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Imagínense la grandeza, hacia dónde abarca, todo lo que abarca la muerte de Cristo para todo ser humano en todos los tiempos. ¿No les parece eso glorioso? Así que esa es una verdad que nosotros no podemos negar. Es verdad que Él murió por todos. Pero la otra verdad que muchos pasan por alto y que desconocen es que la aplicación de esa verdad universal es de carácter universal, es de carácter personal, individual. No se aplica a todo el mundo, sino que cada hombre y cada mujer necesita tener su experiencia personal para obtener el efecto, el amor, la salvación. Veamos lo que dice el texto. Él lo explica. Dice: de tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel, está indicándonos, para todo aquel individuo, aquella persona que individualmente cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La aplicación de los efectos de la muerte, sacrificio, resurrección del Señor Jesús, todo lo que hizo por nosotros, sí es por toda la raza humana, universalmente, pero la aplicación es individual. Por ejemplo, mis hijos son salvos no porque son hijos míos. Mis hijos son salvos porque ellos individualmente conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. En la religión enseñan lo contrario. Ya todos los que nacen en mi hogar, como hacen parte de mi religión, todos son hijos de Dios. Entonces, todas estas cositas son detalles que ustedes deben saber como fundamento de su fe, no solo para darse el lujo de conocerla, sino para tener el privilegio de saberlo, que la salvación fue aplicada en su vida de carácter individual, de parte de Dios. Eso quiere decir que Dios fijó sus ojos en usted personalmente. ¿Le dan la gloria a Dios? Que Dios haya puesto sus ojos en usted de una manera personal, individual. No fue en el montón, fue en usted. Y hay de aquellos que dicen, uy, Dios a mí no me ama. Somos hijos de Dios, nacidos del Dios Trino por el amor del Padre. Segundo, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les voy a dar una cita que quiero que anoten para que la investiguen, para que se den cuenta el poder de esa gracia. No la tengo aquí ahora porque voy a usar esta otra. Es en Juan capítulo 1, versículos 14 hasta el versículo 18. Juan 1, 14 al 18. Investiguen eso porque allí se ve la manifestación de la gracia del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo fue encarnado y cómo Él, el Señor Jesucristo, vino lleno de verdad y de gracia, y de su gracia hemos tomado nosotros gracia sobre gracia. Lean ese pasaje. Ahora vamos a meternos aquí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Analicemos un poco este texto. Es por la gracia de Dios
en Cristo Jesús, cosa que yo no merezco, que tú tampoco mereces, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios, por su gracia, hemos sido salvados. ¿Y qué hemos tenido que hacer nosotros? Tener fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero les agrego más. Ese grado de fe, y se lo voy a demostrar más adelante en el desarrollo del estudio, ese grado de fe que tuvimos para creer en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, fue dado por Dios, no fue de nosotros. Es tan completa esa salvación, es tan completa esa gracia, que ni siquiera nosotros tuvimos la oportunidad de producir la fe para creer en Él. Fue un regalo de Dios, y el texto aquí lo dice, mire, porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿mediante qué? La fe. ¿Y qué dice luego? Esto no procede de ustedes, ni la salvación, ni la fe. Nada de lo que Dios ha hecho por nosotros no ha procedido de nosotros. Todo ha procedido de Dios. Eso es algo increíble, algo grande de lo que es el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuánto nos ama? Por eso dice, de tal manera, tanto amó Dios al mundo. Y ahora dice, sino que es el regalo de Dios, para que nadie, y dice, no por obras, para que nadie se dé el lujo de decir, por lo que hice, o por lo que soy, o por lo que merezco. Si yo no hubiera hecho esto, yo no fuera salvo. Si yo no lo mereciera, yo no fuera salvo. No por nada de eso. Todo eso por obra y gracia de Dios. Yo no sé si ustedes están sintiendo en su corazón lo que yo, una gratitud inmensa en mi corazón. ¿Sí? ¿Le dan gracias a Dios por eso? Por tener una salvación, regalo de Dios, y en todo Dios haciéndolo. Él siempre ha tomado la iniciativa, el hombre no la ha tomado nunca. Tenemos ya la participación del Padre y la participación del Hijo. Ahora veamos la participación del Espíritu Santo. Es una salvación completa, ¿cierto? Llegar a ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Es la obra perfecta de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí encontramos un versículo que también yo quiero explicarles con lujo de detalle, porque es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, aquí habla de la comunión del Espíritu Santo. Este texto corresponde a la parte final de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios 13:14. Este texto es lo que se conoce como una bendición apostólica, con la que el apóstol termina la carta bendiciendo a los hermanos. Es la expresión del deseo que Pablo tiene. ¿En qué sentido? Él le dice a los hermanos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No es a todo el mundo, es a la iglesia que ya son hijos de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, en tercer lugar, este texto sintetiza, hace un resumen tremendo de lo que es todo el plan de la salvación de Dios. Veíamos en esta misma explicación la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están incluidos aquí los tres o no? Ayúdenme. ¿Qué dice? ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. ¿El amor de quién? De Dios. Y la comunión del Padre, exacto. Y la comunión del Espíritu Santo. Así que vemos que es la finalización de la carta, el deseo, o sea, la bendición apostólica, pero esa bendición apostólica es una síntesis de todo el plan de Dios para la humanidad y para los hijos de Dios, para los que realmente han nacido de nuevo, y es que tienen la participación de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios el Padre, y tienen también la comunión. Y esta palabra comunión del Espíritu Santo quiere decir la
participación activa del Espíritu Santo en la vida individual de cada hijo de Dios. Anoten eso. La comunión aquí quiere decir la participación activa del Espíritu Santo en la vida de cada hijo de Dios. Esa participación activa se inicia, escúchenme, esa participación activa del Espíritu Santo se inicia en el ser humano antes de que llegue a ser hijo de Dios. Y luego continúa en nosotros con mayor razón cuando ya somos hijos de Dios. Y el trabajo del Espíritu Santo es hacer esa obra hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra o hasta cuando Cristo regrese. Es una obra presencial, es una obra que implica la presencia del Espíritu de Dios, y eso lo vamos a estar explicando. Pero quería que quede bien claro cómo vemos todo este proceso del nuevo nacimiento. ¿Cierto que algunos creen que el nuevo nacimiento es cualquier cosa? ¿Y que estamos aprendiendo aquí? Que no es cualquier cosa, que no es de una religión, que una religión no puede proveer esto, que esto lo ha provisto Dios, porque estamos hablando del reino de Dios, y así es como se puede ser miembro del reino de Dios. Ahora, veamos esto aquí. Lo que sigue es como el punto de partida, y me gustaría que ustedes lo observen. Dice, el punto de partida: el amor de Dios hecho una realidad histórica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo no había muerto y se nos anunciaba el amor de Dios, se nos anunciaba como una promesa, ¿verdad que sí? ¿Es cierto o no es cierto? Pero ahora ya no es una promesa. ¿Ahora es qué? ¿Ahora es qué? Es una realidad, ¿cómo? Histórica. Ya no estamos hablando de promesa, estamos hablando de algo que ya sucedió, que ya está demostrado, que ya es un hecho. Vemos el amor hecho realidad. En segundo lugar, vemos la manifestación de la poderosa gracia de Dios en Cristo. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya Cristo vino, predicó, enseñó y estableció todas las normas del reino de Dios aquí en la tierra. Ya lo hizo, no lo va a hacer. Es historia, es realidad, ya está hecho. Y en tercer lugar, esa comunión del Espíritu Santo ahora se convierte en una ¿qué? ¿En una qué? Acción. Aquí vemos la comunión del Espíritu, ¿cómo? En acción, en acción, en acción. Señores, hasta este punto, ¿he sido claro? ¿Han recibido algún conocimiento que verdaderamente les llena, les bendice? ¿Sí? ¿Sí? Don Juan, ¿usted ha recibido algo que vale la pena? Bueno, apréndalo para que lo enseñe después. Ok. Ahora les hago una pregunta. Yo sé que ya ustedes saben la respuesta porque ya han estado aquí anteriormente. Pero la pregunta es, la lógica de estos 3 puntos, ¿por dónde deberíamos comenzar? Por lógica, don Juan, ¿por dónde deberíamos comenzar? ¿Por dónde deberíamos comenzar a desarrollar esos 3 puntos? Por lógica, ¿por dónde? Por el amor, ¿verdad? Ese es lo obvio, lo que uno ve a simple vista. Pero no es así. Para poder estudiar todo esto, no comenzamos por el amor. Comenzamos por la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y les explico. Escúchenme para que me capten bien. El amor del Padre está aquí, hecho una realidad. Aquí está la muerte, resurrección y la vida y todo lo que Cristo hizo aquí. Pero eso no me ha tocado a mí. ¿Cuándo me toca eso a mí? Cuando el Espíritu Santo entra en acción, ¿cierto?
Cuando el Espíritu de Dios entra en acción para convencerme de pecado, de justicia y de juicio, lo cual vamos a ver en detalle más adelante, pero para que tengan una idea, ¿por qué comenzamos con el Espíritu Santo? Y entramos ahora en el proceso del nuevo nacimiento. La acción u obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento se le conoce teológicamente como la regeneración, o sea, el volver al estado original. Es una acción instantánea y puramente espiritual hecha por el Espíritu Santo. ¿Les queda claro eso? Voy a tratar de explicarles algo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza, con una característica que fue la única pareja que lo vivió. ¿Sabe qué es? No tuvieron pecado. Ellos no conocieron el pecado. Ellos vivieron aquí en la tierra. Es la única pareja que vivió en la tierra sin pecado, inocentes del pecado. Tenían una comunión tremenda con Dios porque estaban sin pecado. Tenían comunión con Dios. Experimentaban la presencia de Dios. Adoraban a Dios en espíritu y en verdad, porque no había nada que se lo impidiera. Pero cuando Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios, perdieron esa condición. Escúchenme, y fueron expulsados del reino de Dios, ¿cierto? Eso que ocurrió allá en el Edén es una figura de cómo fueron ellos expulsados del reino de Dios. Y de esa pareja nacimos todos nosotros en esa condición de muerte espiritual, separados, expulsados de la gloria de Dios. Esa es la condición, escúcheme bien, esa es la condición con la cual tú y yo nacimos. Esa es la condición en la que se encuentra tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu amigo, el ser más querido, tu novio, tu novia que no tiene Cristo. Esa es la condición en que se encuentra, muerto, expulsado y separado de Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? Por causa del pecado. Y eso lo vemos más adelante, porque estamos apenas en la vía de la introducción. Pero cuando el hombre nace de nuevo, cuando la mujer nace de nuevo, ahora comienza a experimentar una nueva creación. Ya no somos nada más creados en Adán. Ahora en la nueva creación somos creados en Cristo Jesús. Y la meta es llegar a ser como Cristo, porque tenemos la imagen de Él. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? O sea, que es ese proceso de la regeneración que nos lleva al estado original en Cristo Jesús. Una nueva creación. Espero que eso les ayude. La regeneración, según el Nuevo Testamento, es la restauración de dos asuntos que tienen que ver con todas las cosas y con los creyentes. Vamos a ver, en primer lugar, primero, la restauración de todas las cosas que van a ser restauradas. Hay muchas citas bíblicas que lo van a demostrar, pero yo he optado por estas dos. La primera se encuentra para que ustedes la estudien en su casa. Ojalá lo hagan, porque si no lo hacen es como si no estuvieran investigando. Mateo 19, 28 al 30. Mateo 19, 28 al 30. Y primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 24 hasta el 28. Y todo esto es obra de Dios a través del Señor Jesucristo, como van a ser restauradas todas las cosas, no solamente los seres humanos, sino todas las cosas. ¿Listo? En segundo lugar, la regeneración es la obra del Espíritu Santo en el ser humano. Claro que para poderla hacer, primero tuvo que mostrarse la gracia de Dios. Por eso decimos gracias a la redención provista por el Padre a través del Señor Jesucristo. Esta regeneración es realmente el nuevo nacimiento de un ser humano. Por eso es que digo que la regeneración tiene que ver con los creyentes, con los que ahora somos hijos de Dios.
Y si no hubiera muerto el Señor Jesús, si no nos hubiera redimido, si no hubiera provisto esa salvación, el Espíritu Santo no tenía base para hacerlo. Pero como Cristo murió por nosotros, entonces vino el Espíritu Santo a aplicar lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Y en eso consiste la regeneración. Y yo les doy otra cita bíblica para que ustedes lo confirmen. Y es Juan 3, 1 al 21. Anótenlo, estudienlo. Yo sé que algunos lo conocen, pero ahora lo van a estudiar teniendo en cuenta lo que estamos aprendiendo. Juan 3, 1 al 21. Juan 3, 1 al 21. Miren, de ese pasaje voy a tomar algunos versículos para que se den cuenta cómo fue todo este proceso. Vamos a tomar los siguientes versículos. Los versículos 3 al 5, lo vamos a hacer en la Reina Valera del 60. Vino un destacadísimo hombre religioso, un fariseo. Nos cuenta ese pasaje que se llamaba Nicodemo. Vino de noche, y algunos piensan que vino de noche no porque estuviera muy cansado o ocupado, sino porque le daba pena venir a Jesús de día. Porque no solamente pena, sino miedo, porque los que decidían seguir a Jesús, pues los perseguían. Y él vino de noche y le dice a Jesús el saludo que le da: Maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús no le pierde tiempo a eso para decir gracias por tu elogio ni cosa parecida. Jesús va al grano. Sabe que está hablando con uno que conoce las Escrituras, uno que es religioso, y le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora observen la reacción de Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Óigame, señores, esa pregunta muy lógica de un estudioso de las Escrituras es como una pregunta de un niño, ¿verdad? Que demuestra que ignora lo que Jesús está enseñándole. No sabe con exactitud lo que Jesús le está diciendo, pero Jesús le está diciendo: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿No les parece serio eso? Porque no era cualquier persona. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señores, ¿de dónde salió Adán y Eva? ¿De dónde fue expulsado? Del reino de Dios. ¿Ahora qué hay que hacer? Volver al reino de Dios. Ese es el propósito de Dios, que vuelva la humanidad. ¿A quién? ¿A dónde? Al reino de Dios. ¿Y qué es lo que declara Jesús aquí? ¿Qué es lo que declara Jesús? Que para poder volver, para poder entrar en el reino de Dios, hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Usted cree que cuando a uno le enseñaron que todos somos hijos de Dios, nos enseñaron la verdad? ¿Usted cree que cuando éramos infantes, pequeños, bebés, y nos llevaron a una comunidad religiosa y nos bautizaron, y luego regresó el padrino y viene donde el papá del niño y le dice: compadre, me entregó este niño moro y yo se lo entrego hecho cristiano? ¿Usted cree que ya eso es real? ¿Que sí son cristianos?
Por eso algunos que vienen a la iglesia, cuando les estamos dando las clases bautismales, ellos preguntan, ¿y si ya yo fui bautizado, por qué tengo que volverme a bautizar? Porque el bautismo no nos convierte en hijos de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios tenemos que ser hijos de Dios, y para poder ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. ¿Les queda claro? Ahora yo les pregunto, ¿eso lo sabe la gente? Contésteme, ¿eso lo sabe la gente? ¿Lo sabe la gente? No, pero ¿lo sabes tú? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñarle con amor las verdades de Dios. Por favor, para eso estamos aquí. Y hay más detalles, pero yo no los voy a tener ahora, sino en su momento, porque todo esto lo vamos a explicar. La gran pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué tiene que ser así? Y esa pregunta la responde el Señor Jesús en el mismo pasaje que ustedes van a estudiar. Dice aquí, lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? El que nace de los hombres, ¿qué cosa es? Hombres, nada más, seres humanos. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. ¿Qué quiere decir ahora? El que nace de papá y mamá no pasa de ser un simple ser humano. Pero el que nace del Espíritu, ¿qué cosa es? Pasa a ser un ser espiritual, hijo de Dios. ¿Ve? Esa es la razón, porque así es como se entra al reino de los cielos, naciendo de nuevo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La raza humana engendra ¿qué? Vida según la naturaleza caída. En cambio, cuando el Espíritu de Dios engendra una vida, es una vida con la naturaleza de Dios, naturaleza divina. Por eso somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando nacemos de Dios, cuando en realidad hemos nacido de Dios. Ahora, ustedes ya saben que por tener a Cristo en sus vidas ya son hijos de Dios, pero no sabían quizás el proceso, todo cómo se dio. Y esto hay que saberlo para primero agradecerle a Dios, y segundo para estar firmes y seguros de cómo fue el proceso y cómo es que lo somos, y tercero para compartirlo con otros, que esa es la meta que Dios tiene al dejarnos en este mundo. Ahora vamos a Juan capítulo 1, los versículos 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. Y quiero dejarles esto porque esto que les voy a compartir aquí es demasiado importante. Este texto nos registra un acontecimiento histórico que consiste en lo siguiente. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino a su pueblo, vino a los suyos, a los seres humanos, los que Él creó, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron los suyos? No lo recibieron. Gracias a Dios que hubo algunos que sí lo recibieron. Ahora observen. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creyeron en su obra y a los que lo recibieron personalmente. A ellos les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Y si hay un punto en la historia en el que la persona es hecha hijo de Dios, en ese punto, quiere decir que antes de ese punto no era hijo de Dios. ¿Estamos claros? Si la persona no recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y no cree en Él, y no se sujeta a Él, y no es guiado en este proceso, esa persona no es hijo de Dios y esa persona no llega a ser hijo de Dios. Cuando yo voy a los entierros y oigo en las ceremonias religiosas que dicen tantas cosas bonitas de esa persona y luego dicen,
Padre, en tus manos lo encomendamos, que ya está en tu seno, que está en tu gloria. Yo sufro eso, porque se está diciendo una gran mentira si esa persona no recibió a Cristo como Señor y Salvador. Pero yo quiero que sepan que hay un familiar tuyo que todavía no es hijo de Dios, que inclusive puede estar aquí en la iglesia, pero todavía no es hijo de Dios. Que hay un familiar tuyo que no viene a la iglesia, pero que todavía no es hijo de Dios. Y que Dios usó a alguien para hablarte a ti. Y ahora Él quiere usarte a ti para hablarle a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero. ¿Están recibiendo la palabra? ¿Están oyéndola o están escuchándola? ¿Están escuchándola? Bueno, eso es lo que queremos, porque cuando se escucha, se vive. Ahora observen lo que continúa diciendo este texto. No solamente estamos contentos con que ya somos hechos hijos de Dios, sino mire, los cuales, ¿a qué se está refiriendo con ese pronombre? Los cuales, se está refiriendo a los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne o voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino que ¿de quién? ¿Son engendrados de quién? De Dios. ¿Puede un ser viviente nacer sin ser engendrado? ¿Ah? ¿Puede nacer aún con todos los avances de la ciencia que usan ese proceso para inseminación para tener niños? Eso sigue siendo lo mismo, porque lo único que hacen es darle un tratamiento al espermatozoide y a la parte femenina. Luego entonces el proceso del engendro y concepción sigue vigente, y espiritualmente es lo mismo. Si no eres engendrado por el Espíritu Santo, no puedes nacer como hijo de Dios. Y está diciendo el versículo 13 con toda claridad que los que son hijos de Dios son hijos de Dios porque fueron engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Les queda claro, amados? Muy bien. ¿Qué significa todo esto? Significa que la regeneración ocurre de manera individual en el ser humano que recibe a Cristo como Redentor. Es una opción implícita en el nuevo nacimiento. Es un acto espiritual e instantáneo que podemos desarrollar en 5 aspectos puramente espirituales producidos solo por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos anunciando aquí? Que vamos a entrar en un proceso de 5 aspectos, 5 formas, 5 maneras en las que se produce el nuevo nacimiento. ¿Oyeron cuántas son? 5 formas, 5 maneras en las que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? ¿El hombre o el Espíritu de Dios? Y si el Espíritu Santo no lo ha producido, ¿puede ser ese hombre, esa mujer, un hijo de Dios? De eso vamos a hablar y espero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Amados, todo esto es desconocido para la gente, para el ser humano. Solo los que ya lo experimentan, donde el Espíritu Santo ya ha obrado en sus vidas, solo ellos pueden dar cuenta, pueden vivirlo. Solo ellos tienen esta dicha de entrar en una nueva vida, la vida que viene de Dios en Cristo Jesús. Si ya tú lo has experimentado, si ya tú has nacido de nuevo, si ya tú has estado en todo este proceso, sin duda tú sabes de qué estamos hablando. Veamos cómo lo expresa el apóstol Pedro, y vamos terminando ya por esta ocasión, esta primera clase, pero quiero que lo observen rapidito aquí. El apóstol Pedro dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Oiga, ¿cómo?
Siendo que, ¿qué quiere decir la palabra renacido? Habiendo nacido de nuevo. Habiendo nacido de nuevo. Por la palabra y por el Espíritu. ¿Está claro eso allí o no? Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es como se puede tener la vida eterna, producto del amor de Dios. Otra vez el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es realmente la nueva creación en Cristo. Y mire cómo termina este tema. En 2 Corintios 5, 17, versión internacional. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿es qué cosa? ¿Es qué cosa? Una nueva creación. ¿Y qué quiere decir eso? Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es decir, ha renacido, ha nacido de nuevo. Nació primero de papá y mamá, nació primero de Adán con la imagen de Adán, pero ahora nacemos a una nueva vida, con una nueva creación y nacemos en Cristo Jesús. Es para los que están en Cristo Jesús. ¿Les queda claro todo eso hasta ahora? ¿Seguro que sí? Bien, señores, este será el tema que vamos a estudiar el jueves. Acción u obra del Espíritu Santo. Así es como se produce la regeneración. Las 5 acciones instantáneas del Espíritu Santo. Así que no se la pierda. El próximo jueves, ya pasado mañana, vamos a tocar los 5 aspectos, las 5 obras, las 5 manifestaciones, el proceso de cómo instantáneamente el Espíritu Santo obra para que se dé este proceso del nuevo nacimiento. Yo les hago una pregunta. ¿Han entendido la palabra? ¿La han entendido? ¿Seguro? Les hago otra pregunta. ¿Les afirma la fe? ¿Les produce agradecimiento? Ahora saben que realmente se puede ser hijo de Dios no a la manera como uno piensa, sino como el Señor lo ha establecido. Pero sobre todo quiero enfatizar, piensa en ese amigo, en ese familiar, a esa amada persona que no tiene a Cristo. Y escúchame, esa persona como no lo sabe, como lo ignora, como no entiende esto, va a hacer resistencia. Máxime si ha nacido en una religión desde niño y ha crecido con las enseñanzas de esa religión, ahora le va a ser difícil entender todo esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que primero vivirlo, para que ellos vean que sí somos personas transformadas por el poder de Dios. Y para que el Espíritu Santo obre, tenemos que doblar rodillas y orar por ellos, y luego abrir la boca y compartirles la palabra. ¿Se van a comprometer con eso? ¿Les ha parecido interesante todo esto? Bueno, en menos de una hora, en 55 minutos lo hemos hecho. Esperamos que el próximo jueves estén aquí puntuales, porque hoy iniciamos a las 8:15, a las 7:15, pero el próximo jueves vamos a iniciar a las 7 en punto. ¿Les quedó claro? Muchas gracias. Se colocan de pies.